El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las rocas rojizas del desierto de Arizona. El aire vibraba con ondas de calor que distorsionaban el horizonte, creando espejismos que burlaban los ojos sedientos de esperanza. En medio de esta inmensidad árida, una figura tambaleante avanzaba con pasos vacilantes, cargando un bulto contra su pecho. Esperanza Morales había caminado durante 3 días y 2 noches. Sus pies, envueltos en trapos desgarrados, sangraban dentro de los zapatos rotos. El vestido de algodón, otrora blanco, ahora estaba manchado de polvo, sudor y desesperación. Su vientre abultado, de 7 meses de embarazo, la obligaba a detenerse cada pocos pasos, jadeando bajo el sol implacable. En sus brazos, pequeño Miguel, de apenas 6 meses, lloraba con un gemido débil y ronco. Sus labios estaban agrietados y sus ojos, normalmente brillantes y curiosos, ahora apenas se abrían. Esperanza sabía que no le quedaba mucho tiempo, ni a él ni a ella. «Aguanta, mijito», susurró con voz quebrada. «Mamá te va a sacar de aquí». El bebé no respondió. Su cuerpo pequeño se sentía caliente y flácido contra el pecho de su madre. Esperanza apretó los dientes y siguió caminando, recordando las palabras que la habían empujado a huir de la hacienda de don Rodrigo Mendoza. «Mañana te casarás conmigo y el bastardo se irá al orfanato. No habrá más discusión». Había esperado hasta que todos durmieran, tomado lo poco que pudo cargar, y se había escurrido en la oscuridad. Sabía que Mendoza la perseguiría, pero también sabía que morir libre era mejor que vivir como esclava de un hombre que había matado a su esposo y que ahora la quería como trofeo. El desierto se extendía infinito en todas direcciones. Cactus saguaros se alzaban como centinelas silenciosos, sus brazos espinosos señalando un cielo sin nubes. Lagartijas corrían entre las piedras y en la distancia los buitres comenzaban a trazar círculos perezosos. Esperanza se detuvo junto a una roca que ofrecía una sombra miserable. Se sentó con cuidado, meciendo al bebé contra su pecho. Sus labios estaban tan secos que se agrietaban al hablar. «Mi niño hermoso, perdóname. Perdóname por no poder darte lo que necesitas». Cerró los ojos y por un momento se permitió recordar tiempos mejores. Su esposo, Carlos, trabajando en el campo, cantando mientras araba. La casita humilde pero llena de amor, donde habían vivido los primeros meses después del nacimiento de Miguel. Los domingos, en la iglesia, cuando el padre José los bendecía y hablaba de la esperanza como un don de Dios. Pero Carlos estaba muerto, asesinado por los hombres de Mendoza en una disputa inventada sobre el agua, y ahora ella estaba aquí, muriendo lentamente en el desierto, con su hijo en brazos. Un sonido la hizo abrir los ojos. Cascos de caballo sobre la tierra dura. Al principio pensó que era Mendoza, que finalmente la había alcanzado. Su corazón se aceleró, pero ya no tenía fuerzas para correr. Si tenía que morir, moriría de pie, protegiendo a su hijo. Pero la figura que apareció entre las rocas no era la de Mendoza. Era un hombre alto y delgado, montado en un caballo colorado. Llevaba un sombrero de ala ancha, que ensombrecía su rostro, y sus ropas estaban cubiertas del polvo del camino. 2 revólveres colgaban de su cintura y una cicatriz blanca atravesaba su mejilla izquierda. Jake Morrison había cabalgado durante horas sin más compañía que sus pensamientos sombríos. Había salido de Tombstone esa mañana, después de enterrar a otro compañero del rancho. La vida en el territorio era dura, y la muerte era una visitante frecuente. Pero lo que no esperaba encontrar era a una mujer embarazada en medio del desierto, cargando un bebé que claramente estaba al borde de la muerte. Se detuvo a unos metros de distancia, estudiando la escena. La mujer lo miraba con una mezcla de desafío y desesperación. Era joven, tal vez 20 años, con el cabello negro recogido en una trenza deshecha. Sus ojos oscuros ardían con una determinación que contrastaba con su evidente agotamiento. «Señora», dijo Jake con voz ronca, desmontando lentamente, «¿está usted bien?» Esperanza lo miró con desconfianza. En su experiencia, los hombres armados rara vez traían buenas noticias. Pero había algo en la manera en que se movía, cauteloso pero no amenazante, que la hizo dudar. «Estamos bien», mintió, abrazando más fuerte a Miguel.
Jake se acercó otro paso y pudo ver la realidad de la situación. La mujer estaba deshidratada, probablemente llevaba días sin comer, y el bebé estaba en peligro mortal. Señora, con todo respeto, no están bien. Ese niño necesita agua, y usted también. Esperanza quiso responder, pero las palabras se le atragantaron. El mundo comenzó a girar a su alrededor y sintió que se desplomaba. Jake se lanzó hacia adelante, atrapándola justo antes de que tocara el suelo. «Fácil, fácil», murmuró, sosteniendo tanto a la mujer como al bebé. «Los tengo». Con manos sorprendentemente gentiles para un hombre de su apariencia, Jake llevó a Esperanza hasta la sombra de una roca más grande. Sacó su cantimplora y humedeció su pañuelo, limpiando suavemente los labios agrietados de la mujer. «Pequeños sorbos», dijo cuando ella recuperó la conciencia. «Pequeños sorbos, o se enfermará». Esperanza bebió con desesperación, sintiendo como el agua bendita bajaba por su garganta. Luego miró a su hijo, que yacía inmóvil en sus brazos. «Mi bebé», susurró. «Mi bebé se está muriendo». Jake tomó al niño con manos experimentadas. Había ayudado a traer muchos terneros al mundo y sabía reconocer los signos de deshidratación severa. Con cuidado, goteó un poco de agua en los labios del bebé, masajeando suavemente su garganta para hacerlo tragar. «Vamos, pequeño», murmuró. «Vamos, tienes que luchar». Por un momento que pareció eterno, no pasó nada. Luego, milagrosamente, el bebé emitió un sonido débil y abrió los ojos. Esperanza sollozó de alivio, y Jake sintió una calidez extraña en el pecho que no había sentido en años. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Miguel», respondió Esperanza. «Miguel Morales». «Es un nombre fuerte», dijo Jake, devolviendo el bebé a su madre. «Un nombre de luchador». Esperanza lo miró con nuevos ojos. Este hombre rudo, con cicatrices y armas, había salvado a su hijo con una ternura que no había visto desde la muerte de Carlos. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó. Jake se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque una vez tuve una familia, y nadie estuvo ahí para ayudarlos cuando lo necesitaron». No dijo más, pero Esperanza pudo leer el dolor en sus ojos. Había perdido a alguien importante, y ese dolor lo había endurecido, pero también, de alguna manera, lo había mantenido humano. «Soy Esperanza», dijo finalmente. «Esperanza Morales». «Jake Morrison», respondió él. «Y ahora, Esperanza, necesito que me diga qué hace usted aquí, en medio del desierto, con un bebé y otro en camino». Esperanza vaciló. Contar su historia significaba exponerse, confiar en un extraño. Pero Jake había salvado a su hijo, y algo en su manera de hablar le decía que podía confiar en él. «Huyo de un hombre», dijo finalmente. «Un hombre que mató a mi esposo y que quiere casarse conmigo a la fuerza». Jake asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. En el territorio, las historias como esa eran demasiado comunes. «¿Tiene algún lugar a donde ir?» «Tengo una hermana en Tucson», mintió Esperanza. No tenía a nadie, pero no quería parecer más desesperada de lo que ya parecía. Jake la estudió durante un momento, y ella tuvo la sensación de que sabía que estaba mintiendo, pero no la presionó. «Tucson está a 3 días de aquí», dijo. «Usted no llegará ni a medio camino en su estado». «Entonces moriremos en el camino», respondió Esperanza con una determinación que sorprendió a Jake. «Pero moriremos libres». Jake se quedó en silencio durante largo rato, mirando a esta mujer que prefería morir en el desierto antes que rendirse. Había conocido hombres fuertes, guerreros apaches y vaqueros curtidos, pero nunca había visto una fortaleza como la que veía en los ojos de Esperanza. «No va a morir», dijo finalmente. «No mientras yo pueda evitarlo». «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó Esperanza. «Ni siquiera nos conoce». Jake se puso de pie y miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como dientes irregulares contra el cielo. «Porque ya es una heroína», dijo simplemente. «Y las heroínas merecen que alguien luche por ellas». Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Hacía tanto tiempo que nadie la había visto como algo más que una víctima o una posesión. Pero este extraño, este vaquero solitario, la había llamado heroína. «No entiendo»,
susurró. Jake se volvió hacia ella, y por primera vez sus ojos duros mostraron algo de calidez. Señora, usted ha cargado a un bebé por el desierto durante días, embarazada, sin agua, sin comida, porque prefiere morir libre que vivir como esclava. Si eso no es heroísmo, entonces no sé qué es. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en meses no estaba sola. Este hombre, este extraño, había visto en ella algo que ella misma había olvidado que existía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Jake miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte. Una tormenta se acercaba, y con ella, tal vez, la esperanza de lluvia. Ahora, dijo, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse, la llevamos a un lugar seguro, y después vemos qué tan lejos está dispuesto a llegar ese hombre para recuperarla. Esperanza tomó su mano, sintiendo la fuerza y la seguridad que emanaba de él. Por primera vez desde la muerte de Carlos, sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que ella y sus hijos pudieran tener un futuro. Pero ninguno de los dos sabía que a varias millas de distancia, don Rodrigo Mendoza y sus hombres habían encontrado sus huellas, y que la tormenta que se acercaba traería mucho más que lluvia. La cabaña de Jake Morrison se alzaba como una fortaleza solitaria entre las rocas rojas del cañón. Construida con troncos de pino y piedra del desierto, parecía haber crecido de la tierra misma. Un pequeño arroyo corría cerca, alimentado por un manantial oculto entre las rocas, creando un oasis verde en medio de la aridez. Esperanza apenas podía creer que un lugar así existiera. Después de días en el desierto, la vista del agua corriente y la sombra de los árboles le parecía un milagro. Jake la ayudó a desmontar de su caballo, sosteniendo tanto a ella como al bebé con una firmeza que le daba seguridad. «No es mucho», dijo Jake abriendo la puerta de madera pesada, «pero es seguro. Nadie conoce este lugar excepto yo». El interior de la cabaña era espartano pero limpio. Una chimenea de piedra dominaba una pared, con 2 sillas de madera tallada a mano frente a ella. Una mesa pequeña, una cama individual cubierta con una colcha abajo y estantes llenos de libros y provisiones completaban el mobiliario. Lo que más llamó la atención de Esperanza fue un pequeño altar en un rincón, con una fotografía de una mujer joven y un niño pequeño rodeada de flores secas. Jake siguió su mirada y su expresión se endureció momentáneamente. «Mi esposa Sara y mi hijo Tommy», dijo con voz ronca, «murieron de fiebre hace 5 años». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía el dolor que había visto en sus ojos, la manera en que había tomado a Miguel con tanta ternura. «Lo siento», susurró. Jake asintió brevemente. Luego se dirigió a las provisiones. «Necesita comer algo, y el bebé necesita leche. Tengo una cabra en el corral de atrás». Mientras Jake preparaba la comida, Esperanza se sentó en una de las sillas, meciendo a Miguel. El bebé estaba más alerta ahora, sus ojitos siguiendo los movimientos de su madre. La cabaña era silenciosa excepto por el sonido del agua corriendo afuera y el crepitar ocasional de la leña en la chimenea. «¿Cómo encontró este lugar?», preguntó Esperanza. Jake no respondió inmediatamente. Estaba cortando pan y queso, sus movimientos precisos y económicos. «Después de que murieron Sara y Tommy, no podía quedarme en el pueblo. Demasiados recuerdos. Encontré este lugar mientras perseguía a unos ladrones de ganado hace 3 años. Decidí quedarme». «¿No se siente solo?». Jake se volvió hacia ella, y Esperanza vio algo vulnerable en sus ojos antes de que volviera a endurecerse. «La soledad es mejor que el dolor», dijo simplemente. Esperanza entendió. Ella también había huido del dolor, aunque el suyo venía de la pérdida y la persecución. Pero estar aquí, en este refugio que Jake había construido con sus propias manos, se sentía como el primer respiro que había tomado en meses. Jake le trajo un plato de comida y un vaso de leche tibia de cabra para el bebé. Esperanza comió con hambre voraz, sintiendo cómo la fuerza regresaba lentamente a su cuerpo. Miguel bebió la leche con avidez, sus mejillas recuperando algo de color. «Gracias», dijo Esperanza cuando terminó. «No sé cómo pagarle». «No me debe nada», respondió Jake, «pero necesito saber más sobre el hombre que la persigue. Si va a quedarse aquí, necesito saber qué esperar». Esperanza vaciló.
Contar toda la verdad significaba exponer no solo su dolor, sino también el secreto que había guardado celosamente. «Se llama Don Rodrigo Mendoza», comenzó. «Es el terrateniente más poderoso de la región. Tiene un ejército de hombres armados y contactos en todas partes». Jake asintió. Había oído hablar de Mendoza, de su crueldad y su sed de poder. «¿Por qué la quiere a usted específicamente?» Esperanza miró a Miguel, que se había quedado dormido en sus brazos. Tomó una respiración profunda antes de continuar. «Porque sé dónde está enterrado el oro». Jake se quedó inmóvil. Durante un momento, el único sonido en la cabaña fue el tic-tac del reloj en la pared. «¿Qué oro?» «El oro de la revolución. Mi esposo Carlos era uno de los hombres de confianza de Mendoza, antes de que se diera cuenta de qué tipo de hombre era realmente. Carlos descubrió que Mendoza había estado robando oro del gobierno mexicano, escondiéndolo para cuando fuera necesario huir. Cuando Carlos amenazó con denunciarlo, Mendoza lo mató. ¿Y usted sabe dónde está el oro? Carlos me lo dijo antes de morir. Sabía que Mendoza vendría por mí, así que me hizo memorizar la ubicación. Es la única razón por la que sigo viva». Jake se sentó lentamente, procesando esta información. Ahora entendía por qué Mendoza la perseguía con tanta determinación. No era solo lujuria o poder, era codicia pura. «¿Cuánto oro?» «Suficiente para comprar un ejército», respondió Esperanza. «Suficiente para convertir a cualquier hombre en el más poderoso del territorio». Jake miró por la ventana, donde el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Sabía que habían ganado tiempo, pero no mucho. Mendoza no se rendiría fácilmente. «¿Confía en mí?», preguntó de repente. Esperanza lo miró a los ojos. Había algo en ellos que le recordaba a Carlos, una honestidad fundamental que contrastaba con la crueldad que había conocido en otros hombres. «Sí», respondió sin dudar. «Entonces necesito que me diga dónde está el oro». Esperanza sintió un escalofrío de miedo. ¿Y si se había equivocado sobre él? ¿Y si Jake era como todos los demás hombres, corrompido por la codicia? Jake pareció leer sus pensamientos. «No lo quiero para mí», dijo suavemente. «Pero si vamos a sobrevivir a lo que viene, necesito saber qué tan desesperado está dispuesto a ponerse Mendoza». Esperanza estudió su rostro durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a hablar. «Está enterrado en el cementerio de San Miguel, bajo la tumba de Padre Francisco. Carlos dijo que nadie pensaría en buscar oro robado bajo la tumba de un sacerdote». Jake asintió. Conocía el lugar, un pequeño cementerio en las afueras de un pueblo fantasma que había sido abandonado después de que se agotó la plata. «Eso está a solo un día de cabalgata de aquí», dijo. «Mendoza probablemente ya esté en camino». Como si sus palabras hubieran sido una profecía, el sonido de cascos de caballo llegó desde el exterior. Jake se puso de pie inmediatamente, tomando uno de sus revólveres. «Quédese aquí», susurró. «Mantenga al bebé silencioso». Esperanza sintió que el terror la paralizaba. Habían encontrado el refugio. Después de todo, no había escape. Jake se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio lo sorprendió. No era Mendoza, sino un grupo de apaches a caballo, liderados por un hombre que Jake reconoció inmediatamente. «¿Nahana?», llamó Jake en voz baja. El líder apache desmontó y se acercó a la cabaña. Era un hombre de mediana edad, con el cabello largo y trenzado, vestido con una mezcla de ropas tradicionales y piezas obtenidas del comercio. Sus ojos oscuros mostraban una inteligencia aguda y una dignidad que había sobrevivido a años de persecución. «Jake Morrison», dijo Nahana en un inglés cuidadosamente articulado. «Vengo a advertirte». Jake abrió la puerta manteniendo su arma enfundada pero lista. Nahana era un apache chiricahua que había logrado evadir la reservación, manteniendo a su pequeño grupo libre en las montañas. Jake lo había ayudado en el pasado, comerciando medicina y provisiones a cambio de información sobre los movimientos de los bandidos en la región. «¿Qué pasa, viejo amigo?» «Hombres malos vienen», dijo Nahana. «Muchos hombres, con armas, buscan a una mujer y un bebé». Jake sintió que se le helaba la sangre. Mendoza estaba más cerca de lo que había pensado. «¿Cuántos hombres?» «15, tal vez 20,
Vienen del sur, siguiendo huellas. Llegarán mañana cuando el sol esté alto. Jake maldijo en voz baja. 20 hombres armados contra él solo. Las probabilidades no eran buenas. ¿Por qué me adviertes? Nahana sonrió levemente. Porque tú ayudaste a mi gente cuando otros solo nos disparaban. Y porque la mujer que buscas, mi gente la vio en el desierto, cargando a un bebé embarazada sin agua. Cualquier mujer que hace eso merece vivir. Jake sintió una calidez en el pecho. Incluso los apaches, que tenían todas las razones para odiar a los blancos, habían visto el heroísmo en Esperanza. ¿Nos ayudarás?, preguntó Jake. Nahana negó con la cabeza. No podemos luchar contra tantos hombres armados, pero podemos ofrecer algo mejor. ¿Qué? Refugio. En las montañas sagradas, donde los hombres blancos no se atreven a ir. Podemos esconder a la mujer y al bebé hasta que pasen los hombres malos. Jake consideró la oferta. Los apaches conocían el territorio mejor que nadie, y si alguien podía mantener a Esperanza y Miguel seguros, eran ellos. ¿Y yo? Tú puedes venir también, o puedes quedarte y luchar, pero si luchas solo, morirás. Jake miró hacia la cabaña, donde Esperanza esperaba con su hijo. Sabía que Nahana tenía razón. No podía enfrentar a 20 hombres armados solo, pero también sabía que huir solo retrasaría lo inevitable. Mendoza no se rendiría. «Déjame hablar con ella», dijo Jake. Nahana asintió y se retiró con sus hombres para esperar. Jake regresó a la cabaña, donde Esperanza lo esperaba con ojos llenos de miedo. «¿Quiénes eran?» «Amigos», respondió Jake, «pero traen malas noticias. Mendoza estará aquí mañana con 20 hombres». Esperanza se puso pálida. Había esperado tener más tiempo. «¿Qué hacemos?» Jake se sentó frente a ella tomando sus manos en las suyas. «Los apaches ofrecen escondernos en las montañas. Estarías segura allí, tú y el bebé. ¿Y usted? Puedo ir con ustedes, o puedo quedarme y luchar». Esperanza lo miró a los ojos, viendo el conflicto que se libraba en su interior. Sabía que Jake no era un hombre que huyera de la lucha, pero también sabía que quedarse significaba muerte segura. «Venga con nosotros», dijo suavemente. «Por favor». Jake sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido desde la muerte de Sara. Esta mujer, esta extraña que había encontrado en el desierto, se había convertido en algo importante para él en solo un día. «Esperanza», dijo, usando su nombre por primera vez. «Hay algo que necesitas saber. Si huimos a las montañas, Mendoza no se rendirá. Seguirá buscando y eventualmente nos encontrará. La única manera de detenerlo es... ¿qué? Darle lo que quiere». Esperanza se quedó inmóvil. Sabía a qué se refería Jake, pero no podía creer que él sugiriera eso. ¿Quiere que regrese con él? «No», dijo Jake firmemente. «Quiero que le demos el oro». Esperanza lo miró con sorpresa. No había esperado esa respuesta. «Pero si tiene el oro, será más poderoso que nunca. No si nos aseguramos de que las autoridades federales sepan dónde lo consiguió». Esperanza comenzó a entender el plan de Jake. Era arriesgado, pero podría funcionar. «¿Cómo?» «Conozco a un marshal federal en Tombstone. Si podemos conseguir pruebas de que Mendoza tiene oro robado del gobierno mexicano, lo arrestarán. Pero necesitamos que tome el anzuelo primero». Esperanza miró a Miguel, que dormía pacíficamente en sus brazos. La idea de usar el oro como cebo la aterrorizaba, pero sabía que Jake tenía razón. Huir solo retrasaría lo inevitable. «¿Funcionará?» «Es nuestra mejor oportunidad», respondió Jake. «Pero tiene que ser su decisión. Es su vida y la de su hijo». Esperanza cerró los ojos sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, había determinación en ellos. «Hagámoslo», dijo, «pero prométame algo». «¿Qué?» «Prométame que si algo sale mal, salvará a Miguel. Prométame que no permitirá que Mendoza lo lastime». Jake tomó sus manos más fuerte. «Le prometo que los protegeré a ambos», dijo, «cueste lo que cueste». Afuera, Nahana esperaba con paciencia a Apache. Sabía que la decisión que se tomara en esa cabaña cambiaría el destino de todos los involucrados. Y en la distancia, acercándose lentamente a través del desierto, don Rodrigo Mendoza y sus hombres cabalgaban hacia lo que creían sería una victoria fácil.
Pero no sabían que el vaquero solitario que había encontrado a la mujer en el desierto tenía un plan, y que esa mujer, que había sido llamada heroína por primera vez en su vida, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la libertad de su hijo. El amanecer llegó con la promesa de un día que cambiaría el destino de todos. Jake había pasado la noche preparando su plan, mientras Esperanza intentaba descansar con Miguel en sus brazos. Los apaches de Nahana habían montado guardia en silencio, sus figuras inmóviles como las rocas del desierto. Jake despertó a Esperanza antes del alba. Sus ojos mostraban la determinación de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. «Es hora», dijo suavemente. «Nahana y sus hombres van a llevarla a las montañas. Yo me quedaré aquí». Esperanza sintió que se le paraba el corazón. «No, acordamos que íbamos a enfrentar esto juntos. Esperanza, escúcheme». Jake se arrodilló frente a ella. «El plan ha cambiado. Mendoza tiene que creer que usted está aquí, pero usted estará segura en las montañas. ¿Y si lo matan?». Jake sonrió con una tristeza que le llegó al alma. «Entonces al menos moriré haciendo algo que vale la pena». Esperanza tomó su rostro entre sus manos, sintiendo las cicatrices que marcaban su vida de lucha. «Jake Morrison, en un día me ha dado más esperanza que la que había tenido en años. No me la quite ahora». Jake cerró los ojos, sintiendo el tacto de esas manos que habían cargado a un bebé por el desierto. Cuando los abrió, había tomado otra decisión. «Está bien», dijo, «pero si las cosas salen mal, prométame que correrá. Prométame que no permitirá que Miguel crezca huérfano». «Se lo prometo». Nahana se acercó a la cabaña con la primera luz del día. Sus movimientos eran silenciosos, pero Jake sabía que estaba ahí. «Los hombres malos vienen», dijo el apache. «1 hora, tal vez menos». Jake asintió. Era hora de poner el plan en movimiento. «Nahana, necesito que me hagas un favor», dijo Jake. «Necesito que uno de tus hombres cabalgue hasta Tombstone, que busque al Marshal Thomas Garrett y le diga que Jake Morrison necesita que venga al cementerio de San Miguel al mediodía. Es sobre oro robado del gobierno mexicano». Nahana asintió y habló rápidamente en apache con uno de sus guerreros más jóvenes. El joven montó inmediatamente y se dirigió hacia el este, su caballo levantando una nube de polvo. «¿Estás seguro de que vendrá?», preguntó Esperanza. «Garrett es un buen hombre. Si hay oro robado involucrado, vendrá». Jake se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir una nota. Sus movimientos eran rápidos pero precisos, como si hubiera estado planeando esto durante horas. «¿Qué está haciendo?». «Escribiendo una confesión», respondió Jake. «Todo lo que me ha contado sobre Mendoza, sobre el oro, sobre la muerte de su esposo. Si algo me pasa, quiero que haya evidencia». Esperanza sintió un escalofrío. Jake estaba preparándose para la posibilidad de morir. «Jake». «Esperanza, escúcheme con atención». Jake se volvió hacia ella. «En media hora usted y Miguel van a ir con Nahana a las montañas. Yo voy a esperar a Mendoza aquí. ¿Cómo va a convencerlo de que vaya al cementerio?». Jake sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Voy a decirle que usted está muerta, que murió en el desierto, pero que antes de morir me dijo dónde estaba el oro». Esperanza sintió que se le helaba la sangre. «¿Y si no le cree?». «Le voy a dar esto». Jake sacó una pequeña cadena de oro del cuello de la camisa. «Era de mi esposa, Sara. Se la voy a dar y le voy a decir que usted se la dio antes de morir, como pago por enterrarla». Esperanza miró la cadena. Era hermosa, con una pequeña cruz de oro que brillaba en la luz de la mañana. «No puedo dejar que haga eso. Es lo único que le queda de ella». «Sara habría querido que la usara para salvar a una madre y su bebé», respondió Jake. «Ella era así». El sonido de cascos de caballo interrumpió la conversación. Múltiples jinetes se acercaban por el sendero que llevaba a la cabaña. «Es hora», dijo Nahana. «Deben irse ahora». Jake se acercó a Esperanza y tomó a Miguel en sus brazos por un momento. El bebé lo miró con ojos curiosos, sin entender la gravedad del momento. «Cuídala, pequeño», susurró Jake. «Cuida a tu mamá». Devolvió el bebé a Esperanza, y por un momento sus manos se tocaron. Había tanto que Jake quería decir, tanto que había descubierto sobre sí mismo en las últimas horas. «Esperanza», dijo suavemente,
Quiero que sepa que encontrarla en el desierto ha sido la mejor cosa que me ha pasado en 5 años. Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Jake, yo... Vaya, dijo él firmemente. Vaya ahora. Nahana tomó a Esperanza por el brazo gentilmente. Vamos, mujer valiente. Tu bebé necesita que seas fuerte. Esperanza miró a Jake una última vez, memorizando su rostro, la manera en que la luz de la mañana iluminaba sus ojos grises. Luego, sin palabras, siguió a Nahana hacia la parte trasera de la cabaña, donde los otros apaches esperaban con caballos. Jake los vio partir, desapareciendo entre las rocas como fantasmas. Luego se volvió hacia su cabaña, preparándose para la actuación de su vida. Los jinetes se acercaban. Jake pudo ver a Mendoza al frente, un hombre corpulento con bigote negro y ropas caras que contrastaban con el polvo del desierto. Sus hombres lo rodeaban como una manada de lobos, todos armados, todos con la mirada dura de hombres que habían matado antes. Jake salió de la cabaña con las manos vacías, pero sus revólveres estaban cargados y listos. Sabía que tendría que ser muy convincente. ¿Es usted Jake Morrison?, gritó Mendoza desde su caballo. «Soy yo», respondió Jake. «¿Qué quiere?». Mendoza desmontó, seguido por varios de sus hombres. Era más grande de lo que Jake había esperado, con manos grandes y una cicatriz que le atravesaba la frente. «Busco a una mujer mexicana con un bebé. Mis hombres siguieron sus huellas hasta aquí». Jake negó con la cabeza. «No hay ninguna mujer aquí, solo yo». Mendoza sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Mis hombres son muy buenos rastreadores, señor Morrison. Saben que ella estuvo aquí». Jake suspiró, como si no tuviera más opción que decir la verdad. «Estuvo aquí. Pero está muerta». Mendoza se quedó inmóvil. No había esperado esa respuesta. ¿Muerta? Llegó hace 2 días, medio muerta de sed. Ella y el bebé. Hice lo que pude, pero era demasiado tarde. Murió anoche. ¿Dónde está el cuerpo? Jake señaló hacia una pila de rocas cerca del arroyo. La enterré allí, junto con el bebé. Mendoza caminó hacia las rocas, sus ojos examinando la tierra removida. Jake había trabajado durante horas esa madrugada, creando una tumba falsa convincente. Dijo algo antes de morir. Jake fingió vacilación. Dijo muchas cosas. Estaba delirando por la fiebre. ¿Qué cosas? Jake sacó la cadena de oro de Sara y se la entregó a Mendoza. Me dio esto. Dijo que era pago por enterrarla cristianamente. Mendoza examinó la cadena, pero Jake pudo ver que no le interesaba la joya en sí. ¿Qué más dijo? Habló de un hombre llamado Carlos. Decía que él sabía dónde estaba enterrado algo importante. Seguía repitiendo, bajo la cruz del Padre Francisco. Mendoza se puso rígido. Esas eran las palabras que había estado esperando escuchar. ¿Padre Francisco? Sí, siguió repitiendo eso. Bajo la cruz del Padre Francisco. ¿Significa algo para usted? Mendoza intercambió miradas con sus hombres. Jake pudo ver que habían mordido el anzuelo. Puede que sí, dijo Mendoza finalmente. ¿Sabe dónde está enterrado el Padre Francisco? Jake fingió pensar. Creo que hay un cementerio viejo cerca del pueblo fantasma de San Miguel. Recuerdo haber visto una cruz grande allí una vez. Mendoza sonrió. Era una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Señor Morrison, ha sido usted muy útil. Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho. Mendoza se acercó más a Jake, y éste pudo oler el whisky en su aliento. ¿Está seguro de que la mujer está muerta? Jake lo miró directamente a los ojos. Tan seguro como que usted está parado aquí. Mendoza estudió su rostro durante un largo momento. Jake sintió que el corazón le latía fuertemente, pero mantuvo la expresión neutra. Muy bien, dijo Mendoza finalmente. Vámonos, hombres. Tenemos un cementerio que visitar. Los hombres comenzaron a montar sus caballos. Jake sintió un alivio temporal, pero sabía que la parte más peligrosa del plan apenas comenzaba. Señor Morrison, gritó Mendoza desde su caballo, si descubro que me ha mentido, regresaré, y no seré tan civilizado la próxima vez. Jake asintió. Entiendo. Mendoza espoleó su caballo y se alejó con sus hombres, levantando una nube de polvo. Jake esperó hasta que desaparecieron completamente antes de colapsar contra la pared de su cabaña. Había funcionado.
Mendoza se dirigía al cementerio de San Miguel. Ahora todo dependía de si el Marshal Garrett había recibido el mensaje y estaría allí para tender la trampa. Jake miró hacia las montañas, donde Esperanza y Miguel estaban ocultos. Había una posibilidad de que nunca los volviera a ver, pero al menos estaban seguros. Y si todo salía bien, pronto serían libres. Montó su caballo y se dirigió hacia San Miguel. Era hora de terminar lo que había comenzado. El cementerio de San Miguel se alzaba silencioso bajo el sol del mediodía. Sus cruces de madera descoloridas y lápidas inclinadas, contando historias de vidas que habían terminado en el desierto despiadado. Una cruz de piedra más grande que las demás marcaba la tumba del padre Francisco, el sacerdote que había servido al pueblo fantasma antes de que la plata se agotara y la gente se fuera. Jake llegó primero, posicionándose detrás de una roca grande que le daba vista de todo el cementerio. Su corazón latía con fuerza mientras verificaba sus armas por tercera vez. Todo dependía de que Garrett hubiera recibido el mensaje y estuviera en posición. El sonido de cascos de caballo llenó el aire. Mendoza y sus hombres aparecieron por el sendero, sus siluetas recortándose contra el cielo despejado. Jake contó 20 jinetes, todos armados hasta los dientes. Mendoza desmontó y se acercó a la tumba del padre Francisco. Sus hombres se dispersaron por el cementerio, manteniéndose alerta mientras su jefe examinaba la cruz de piedra. «Empiecen a cavar», ordenó Mendoza. 4 de sus hombres comenzaron a excavar alrededor de la tumba. La tierra estaba dura, compactada por años de sol y lluvia escasa. Jake observaba desde su escondite, rezando en silencio para que Garrett apareciera pronto. Después de una hora de trabajo, uno de los hombres gritó: «Jefe, encontramos algo». Jake sintió que se le paraba el corazón. Había esperado que la tumba estuviera vacía, que fuera solo una distracción. Pero cuando los hombres sacaron un cofre de madera envuelto en lona, supo que Carlos Morales había dicho la verdad. Mendoza se acercó al cofre con los ojos brillando de codicia. Cuando lo abrió, el destello del oro llenó el aire. Había suficientes monedas y lingotes para comprar un ejército pequeño. «Por fin», gritó Mendoza. Después de todos estos años, sus hombres se acercaron murmurando con admiración. Jake sabía que este era el momento más peligroso. Mendoza tenía lo que quería y ahora no tendría reparos en matar testigos. Pero entonces Jake escuchó el sonido que había estado esperando, el galope de varios caballos acercándose desde el este. El Marshal Thomas Garrett apareció con 6 diputados, todos con insignias federales brillando en sus chalecos. «Don Rodrigo Mendoza», gritó Garrett, «está usted bajo arresto por posesión de oro robado del gobierno mexicano». Mendoza se puso rígido, luego sonrió con frialdad. «Marshal Garrett, qué sorpresa tan desagradable. Apártese del oro y ponga sus manos donde pueda verlas». Mendoza miró a sus hombres, que ya estaban desenfundando sus armas. Los diputados hicieron lo mismo, creando una tensión que se podía cortar con un cuchillo. «¿Tiene usted una orden de arresto, Marshal?» «La tengo», respondió Garrett sacando un documento. «Firmada por el juez federal Campbell hace 3 horas. Jake salió de su escondite, con sus revólveres desenfundados. «También tengo una confesión firmada sobre cómo consiguió ese oro», gritó. Mendoza se volvió hacia Jake, sus ojos ardiendo de furia. «Usted me mintió sobre la mujer». «Mentí sobre muchas cosas», respondió Jake, «pero no sobre el oro». Mendoza levantó su mano, y Jake supo que estaba a punto de dar la orden de disparar. Pero entonces, una voz femenina cortó el aire del desierto. «Don Rodrigo Mendoza». Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Esperanza apareció montando un caballo apache, con Miguel atado a su pecho. Detrás de ella, Najana y sus guerreros se posicionaron en las rocas circundantes. Jake sintió que el pánico lo invadía. Se suponía que Esperanza debía estar segura en las montañas. «Esperanza, váyase de aquí». Pero Esperanza no se movió. Miró directamente a Mendoza, sus ojos ardiendo con una furia que Jake nunca había visto. «Usted mató a mi esposo», dijo con voz clara y fuerte. «Mató a Carlos Morales porque descubrió que usted era un ladrón». Mendoza sonrió con crueldad. «Así que la pequeña perra sigue viva. Qué conveniente. Cuide su lengua»,
rugió Jake, dando un paso hacia adelante. Mendoza se rió. ¿Qué va a hacer, vaquero? ¿Matarme? Está rodeado por 20 de mis hombres. Tal vez, dijo Jake, pero usted morirá primero. La tensión en el cementerio era palpable. 20 hombres de Mendoza, 7 oficiales federales, Jake y los apaches ocultos en las rocas. Todos esperaban que alguien hiciera el primer movimiento, pero fue Esperanza quien rompió el silencio. Don Rodrigo, quiero hacer un trato. Jake la miró con sorpresa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de trato? Yo sé dónde está el resto del oro. Jake sintió que se le helaba la sangre. No había más oro, ¿o sí? Mendoza se acercó a ella, pero se mantuvo fuera del alcance de las armas de Jake. Explíquese. Carlos no me dijo solo sobre este escondite. Hay otros 2. Uno cerca de Tucson, otro cerca de Phoenix, pero solo yo sé dónde están. Jake se dio cuenta de lo que Esperanza estaba haciendo. Estaba ofreciendo información falsa para ganar tiempo, pero era increíblemente peligroso. ¿Y qué quiere a cambio? Que deje ir a Jake Morrison. Él no tiene nada que ver con esto. Solo me ayudó cuando me encontró en el desierto. Mendoza consideró la oferta. Jake pudo ver la codicia luchando con la precaución en sus ojos. ¿Cómo sé que no me está mintiendo? Esperanza se acercó más, manteniendo a Miguel protegido contra su pecho. Porque, don Rodrigo, usted sabe que prefiero morir antes que vivir como su esposa, pero prefiero vivir como su prisionera que ver a este hombre morir por mi culpa. Jake sintió que algo se rompía en su pecho. Esperanza estaba dispuesta a sacrificarse por él. «¡No!», gritó. «Esperanza, no haga esto». Pero Mendoza ya había tomado su decisión. «Acepto el trato. Pero si me miente sobre el oro, ambos morirán». Lentamente, Esperanza asintió. «Entiendo». Mendoza se volvió hacia sus hombres. «Maten al vaquero». Todo explotó a la vez. Jake se lanzó hacia un lado mientras los hombres de Mendoza abrían fuego. Los diputados respondieron inmediatamente y el cementerio se convirtió en una zona de guerra. Pero los apaches de Najana habían estado esperando. Surgieron de entre las rocas como espíritus vengadores, sus flechas encontrando blancos con precisión mortal. Jake rodó detrás de una lápida, disparando a los hombres de Mendoza. Vio que Garrett y sus diputados estaban luchando valientemente, pero estaban superados en número. En medio del caos, Jake vio que Mendoza se dirigía hacia Esperanza. Ella intentaba controlar su caballo asustado mientras protegía a Miguel. Jake se puso de pie y corrió hacia ella, pero un disparo lo tiró al suelo. Sintió fuego en su hombro, pero siguió avanzando. Mendoza alcanzó a Esperanza y la jaló del caballo. Ella cayó pesadamente, pero mantuvo a Miguel protegido. «Ahora verás lo que pasa cuando alguien se atreve a desafiarme», rugió Mendoza, apuntando su pistola hacia el bebé. Jake se las arregló para ponerse de pie, a pesar del dolor en su hombro. «Mendoza». El terrateniente se volvió hacia él, y Jake vio algo que nunca había visto antes. Miedo puro en los ojos de un hombre que había aterrorizado a otros durante años. «Usted mató a Carlos Morales», dijo Jake, acercándose lentamente. «Mató a un hombre bueno porque descubrió que usted era un ladrón. Aléjese». Persiguió a una mujer embarazada por el desierto, tratando de forzarla a casarse con usted. Jake siguió avanzando, su revólver apuntando directamente al corazón de Mendoza. Y ahora amenaza a un bebé inocente. Mendoza disparó, pero su mano temblaba. La bala pasó al lado de Jake, que siguió avanzando implacablemente. ¿Sabe qué, Mendoza? Usted no es un hombre, es una bestia. Y las bestias necesitan ser cazadas. Jake disparó una vez. Mendoza se tambaleó mirando con sorpresa la mancha roja que se extendía por su camisa. «Esto es por Carlos Morales», dijo Jake. Disparó otra vez. Mendoza cayó de rodillas. «Esto es por todos los hombres inocentes que ha matado». Un tercer disparo. Mendoza se desplomó, sus ojos perdiendo el brillo de la vida. «Y esto es por amenazar a un bebé inocente». El silencio cayó sobre el cementerio. Los hombres de Mendoza, que aún vivían, se rindieron cuando vieron que su líder había muerto. Los apaches de Najana salieron de su escondite, y los diputados federales comenzaron a arrestar a los sobrevivientes. Jake se acercó a Esperanza.
que sostenía a Miguel contra su pecho. Ambos estaban ilesos, pero conmocionados. ¿Están bien? Sí, susurró Esperanza. Pero usted está herido. Jake miró su hombro sangrante, pero ya no sentía dolor, solo alivio. Sobreviviré. Esperanza se puso de pie lentamente, todavía cargando a Miguel. Jake, cuando pensé que lo iban a matar... Shh, dijo Jake suavemente. Ya pasó. Ya terminó. Marshall Garrett se acercó a ellos, sonriendo a pesar de la polvareda y la sangre. Jake, esa fue la trampa más elaborada que he visto en 20 años. ¿Funcionó? Perfectamente. Tenemos el oro, tenemos testigos y tenemos una confesión. El caso está cerrado. Jake asintió. Luego miró a Esperanza. ¿Qué va a hacer ahora? Esperanza miró a Miguel, que había comenzado a balbucear tranquilamente. No lo sé. No tengo a dónde ir. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Durante las últimas horas había enfrentado la muerte, pero la idea de que Esperanza se fuera le daba más miedo que cualquier pistolero. «Esperanza», dijo suavemente, «¿recuerda lo que le dije ayer? ¿Sobre que ya era una heroína?» «Sí. Bueno, pienso que los héroes merecen un hogar. Y resulta que conozco una cabaña en el desierto que necesita una familia». Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Me está pidiendo que me quede?» «Le estoy pidiendo que se case conmigo». El silencio se extendió entre ellos. Jake sintió que se le paraba el corazón esperando su respuesta. «Jake Morrison», dijo Esperanza finalmente. «Ayer me dijo que ya era una heroína. Hoy me ha salvado la vida. Mañana me gustaría despertar en sus brazos». Jake sintió que una calidez se extendía por su pecho, lavando años de dolor y soledad. ¿Es eso un sí? Es un sí. Jake la besó entonces, suavemente, con Miguel entre ellos, y por primera vez en 5 años sintió que tenía un futuro. Nahana se acercó a ellos, sonriendo con la sabiduría de su pueblo. «Jake Morrison, has encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo. ¿Qué es eso, viejo amigo? Has encontrado una familia». Jake miró a Esperanza, que sostenía a Miguel, y sintió que era verdad. Había salido esa mañana para tender una trampa, pero había encontrado algo mucho más importante. Había encontrado la razón para vivir. 6 meses después, la cabaña de Jake Morrison había cambiado. Había construido una habitación adicional para Miguel y otra para el bebé que estaba por nacer. Esperanza había plantado un jardín junto al arroyo, y las flores que crecían allí eran las más hermosas que Jake había visto. Marshall Garrett los visitaba ocasionalmente, siempre con noticias del mundo exterior. El oro había sido devuelto al gobierno mexicano, y la historia de cómo una mujer embarazada había cruzado el desierto para escapar de un matrimonio forzado se había extendido por todo el territorio. Pero Jake y Esperanza no necesitaban que otros supieran su historia. Ellos sabían que a veces, en el desierto despiadado, la bondad puede florecer en los lugares más inesperados. Una noche, mientras Jake mecía a Miguel para que se durmiera, Esperanza se acercó a él. «¿En qué piensas?» «En que el desierto me trajo muchas cosas», respondió Jake. «Soledad, dolor, pérdida. Pero también me trajo lo más importante». «¿Qué es eso?» Jake sonrió mirando a la mujer que había transformado su vida. «Me trajo esperanza». Y en el desierto de Arizona, donde las estrellas brillaban como diamantes en el cielo infinito, una familia había encontrado su hogar y el amor había triunfado sobre la crueldad, porque a veces un simple acto de bondad puede cambiar el mundo entero.